La cena de Nochebuena siempre había sido un evento tenso en mi familia, pero ese año el aire se sentía más pesado que nunca. El comedor de la casa familiar en Valencia, con su lámpara antigua que había pertenecido a mi abuela, iluminaba las caras de todos con un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad que flotaba entre nosotros. El tintineo de los cubiertos era el único sonido que llenaba la habitación antes de que la voz retumbante de mi padre, Antonio García Mendoza, cortara el silencio como un cuchillo. «Tengo un anuncio importante que hacer», declaró, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de tela bordada que mi madre había comprado especialmente para las ocasiones especiales. «He tomado la decisión de vender Manufacturas García, y ya está hecho». Me quedé inmóvil. Manufacturas García había sido la piedra angular de nuestras vidas durante 3 generaciones. Fundada por mi abuelo después de la Guerra Civil, la empresa había crecido hasta convertirse en una de las principales fabricantes de textiles de la región valenciana. Mi padre había dedicado su vida a expandirla, y todos asumíamos que algún día pasaría a manos de sus hijos, o al menos, a manos de mis hermanos. «El acuerdo se ha cerrado esta mañana», continuó, sirviéndose más vino tinto de la botella de Rioja que reservaba para celebraciones. 45 millones de euros. Un buen precio para retirarnos. Todos cómodamente. Sus palabras transportaban una finalidad inquietante. Miré los rostros alrededor de la mesa. Mi madre, Elena, con una expresión ilegible. Mi hermano mayor, Javier, de 38 años, con una sonrisa apenas contenida. Y Carlos, el mediano, de 35, asintiendo como si hubiera estado al tanto del plan desde el principio. Yo, Lucía, la menor y única hija, con 30, y 2 años recién cumplidos, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Todos?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. «¿Qué quieres decir exactamente con todos, papá?» Mi padre me miró directamente, y reconocí esa expresión. La había visto cada vez que presentaba una idea en las reuniones familiares, cada vez que sugería una dirección nueva para la empresa. Era una mezcla de condescendencia y dismisión. «Bueno, Javier recibirá el 30%, ya que ha sido mi mano derecha estos años. Carlos tendrá otro 30%. Tu madre y yo nos quedaremos con el resto para nuestra jubilación». Sentí cómo mi corazón se aceleraba. No mencionó mi nombre. No había parte para mí. ¿Y yo? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Mi padre soltó un suspiro, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «Lucía, seamos realistas. Nunca has mostrado verdadero interés en el negocio familiar. Siempre con tus ideas de expandir internacionalmente, de modernizar sistemas, ideas que no encajan con la tradición de Manufacturas García. Además, tienes tu trabajo en Madrid, ¿no? En esa multinacional. Deberías estar agradecida por la independencia que te hemos permitido». Mis hermanos no pudieron contener su alegría por más tiempo. Javier levantó su copa. «Por papá, un negociador brillante hasta el final». Carlos le siguió. «Y por nuestra nueva vida. ¿Te imaginas, Javier? Podré comprar finalmente aquella casa en Javea». Ambos chocaron sus copas mientras reían, su celebración sintiéndose como sal en una herida abierta. No era por el dinero, aunque ciertamente 4 o 5 millones de euros no me habrían venido mal. Era por la exclusión tan descarada, tan natural para ellos. Como si mi contribución, mis años estudiando empresariales en Barcelona, mis noches trabajando hasta tarde, no valieran nada. Mi madre mantenía los ojos fijos en su plato, evitando mi mirada. Ella sabía lo injusto que era, pero como siempre, no diría nada que contradijera a mi padre. «¿Y quién ha comprado la empresa?», pregunté, manteniendo mi voz controlada a pesar del nudo que sentía en la garganta. Mi padre hinchó el pecho, orgulloso como un pavo real. «Grupo Horizonte, una empresa joven pero con mucho capital. Su oferta fue la mejor, y además prometieron mantener la mayoría del personal». Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino.
Es una empresa madrileña. Quizás la conozcas, ya que pasas tanto tiempo allí. No pude evitar que una risa suave escapara de mis labios. La ironía era demasiado perfecta. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Carlos frunciendo el ceño. Miré directamente a los ojos de mi padre, aquellos ojos marrones que tanto había intentado impresionar durante toda mi vida. Conozco Grupo Horizonte bastante bien, papá. Algo en mi tono hizo que todos se detuvieran. Mi madre levantó la mirada de su plato, sus ojos repentinamente alertas. De hecho, continué, conozco a su fundadora personalmente. ¿Su fundadora? Mi padre parecía confundido. Negocié con un tal Martínez, su director financiero. Sí, Miguel Martínez. Excelente profesional. Lo contraté hace 3 años. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mi padre me miró fijamente, procesando lentamente lo que acababa de decir. ¿Qué estás insinuando, Lucía? Su voz había perdido toda la confianza anterior. No estoy insinuando nada, papá. Estoy afirmando un hecho. Soy la fundadora y CEO de Grupo Horizonte. Saqué mi tarjeta de visita del bolso y la deslicé sobre la mesa. Acabo de comprar Manufacturas García. La atmósfera cambió instantáneamente. El ruido de celebración murió en un silencio completo. La cara de mi padre se transformó, pasando del orgullo a la incredulidad y luego a algo que nunca había visto en él: vulnerabilidad. Javier fue el primero en reaccionar. Esto es absurdo. ¿Cómo ibas a fundar una empresa de ese tamaño sin que lo supiéramos? Del mismo modo que papá vendió la empresa familiar sin consultarme, respondí, sintiendo una calma extraña. Resulta que las decisiones importantes se pueden tomar sin informar a toda la familia, ¿verdad? Mi padre tomó mi tarjeta con dedos ligeramente temblorosos. Lucía García Mendoza, fundadora y CEO, Grupo Horizonte. Leyó en voz alta, como si necesitara escucharlo para creerlo. La cena de Nochebuena, que había comenzado como una celebración de la decisión unilateral de mi padre, ahora se había convertido en algo completamente diferente. Y mientras los villancicos sonaban débilmente desde el equipo de música en el salón, supe que nada volvería a ser igual en la familia García Mendoza. La verdad era que había construido Grupo Horizonte desde cero, mientras todos asumían que simplemente trabajaba hasta tarde en un puesto corporativo cualquiera. Nadie preguntaba demasiado cuando decía que tenía que quedarme en Madrid por asuntos de trabajo. A mi padre le bastaba con que no estuviera interfiriendo en su preciada empresa familiar, y mis hermanos estaban demasiado ocupados compitiendo por su aprobación como para preocuparse por lo que yo hacía. Todo comenzó hace 5 años, poco después de mi regreso de Barcelona. Con un máster en administración de empresas y llena de ideas innovadoras, esperaba poder aportar algo valioso a Manufacturas García. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Entré en el despacho de mi padre con una presentación detallada sobre cómo podríamos expandirnos al mercado latinoamericano, aprovechando nuestros lazos culturales y el auge económico que estaban experimentando países como México y Colombia. Papá, he estado investigando y creo que tenemos una oportunidad única, le dije con entusiasmo. Nuestros diseños textiles podrían tener mucha aceptación en Latinoamérica, especialmente si adaptamos algunos patrones a sus gustos locales. Mi padre apenas levantó la vista de sus papeles. Lucía, llevamos 3 generaciones haciendo las cosas de cierta manera. Tu abuelo construyó esta empresa vendiendo calidad a clientes españoles que conocemos bien. No vamos a arriesgar nuestra reputación por tus ideas de modernización. Pero papá, el mundo está cambiando. La globalización... Basta. Su tono cortante me silenció inmediatamente. Si quieres experimentar con teorías de la universidad, hazlo en otro lado. Aquí respetamos la tradición. Salí de su despacho con una mezcla de frustración y determinación. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento en el centro de mi Enomesinta, Madrid, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Si no podía implementar mis ideas en la empresa familiar,
crearía mi propio camino. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba en una consultora internacional durante el día, aprendiendo todo lo que podía sobre gestión empresarial en la práctica, y dedicaba las noches y fines de semana a mi proyecto. Alquilé un espacio diminuto en un coworking en Malasaña, donde comenzó Grupo Horizonte con solo 3 empleados. Yo, Ana Beltrán, una compañera de la universidad que creía en mi visión, y Rodrigo Suárez, un programador brillante que había conocido en un evento de emprendedores. Empezamos pequeño, ofreciendo servicios de consultoría en comercio internacional para empresas medianas que querían expandirse, pero no sabían cómo. Usaba mis contactos en Latinoamérica, especialmente en Ciudad de México y Bogotá, donde había hecho prácticas durante mis estudios. Cada contrato, cada cliente satisfecho, nos permitía crecer un poco más. El punto de inflexión llegó cuando ayudamos a una empresa madrileña de moda sostenible a establecerse en Chile y Argentina. Su éxito fue tan rotundo que atrajo la atención de varios inversores. Entre ellos estaba Isabel Domínguez, una empresaria valenciana que había vendido su startup tecnológica a una multinacional estadounidense y buscaba proyectos prometedores en los que invertir. «Me gusta tu visión, Lucía», me dijo durante 1900, nuestra primera reunión en una cafetería cerca de la Puerta del Sol. «No solo entiendes los mercados, sino que tienes algo que muchos emprendedores no tienen: paciencia estratégica». Con la inversión de Isabel, pudimos dar el siguiente paso: pasar de la consultoría a las adquisiciones. Compramos una pequeña distribuidora textil en Sevilla que estaba al borde de la quiebra. La reestructuramos siguiendo nuestro modelo de gestión, y en menos de un año habíamos duplicado sus ingresos y salvado 25 puestos de trabajo. Mientras tanto, mi familia seguía pensando que yo simplemente tenía un trabajo corporativo que me mantenía ocupada. En las cenas familiares esporádicas a las que asistía en Valencia, escuchaba a mis hermanos presumir sobre sus logros en Manufacturas García, siempre con la aprobación silenciosa de mi padre. «Acabamos de cerrar un contrato con El Corte Inglés», anunciaba Javier, recibiendo palmadas en la espalda de mi padre. «La nueva línea de hogar está vendiendo muy bien en las tiendas del norte», añadía Carlos, como si estuviera compitiendo por la atención. Yo me limitaba a sonreír y preguntar por los detalles, guardándome para mí el hecho de que Grupo Horizonte ya estaba generando más ingresos que la línea de hogar de la que tanto presumía Carlos. A medida que pasaban los años, fui construyendo una red de contactos sólida y un equipo de profesionales excepcionales. Miguel Martínez se unió a nosotros después de 15 años en un banco de inversión. Su experiencia en finanzas corporativas fue crucial para nuestro crecimiento. Contratamos a Laura Vega para dirigir operaciones. Su experiencia en logística internacional nos permitió optimizar procesos y reducir costes. Y poco a poco fuimos adquiriendo empresas pequeñas pero estratégicas. Una fábrica textil en Toledo, una distribuidora en Alicante, una firma de 1900 diseño en Barcelona. Todo esto lo hacía mientras mantenía un perfil bajo. Mi nombre no aparecía en las noticias de negocios, delegaba las entrevistas a mis directores, y en las fotografías corporativas siempre me colocaba al fondo, como una empleada más. No era por miedo ni vergüenza, era una decisión estratégica. Quería construir algo por mis propios méritos, algo que nadie pudiera atribuir al apellido García o a las conexiones de mi padre. Por supuesto, hubo momentos de duda. Noches en 1970 que, agotada después de 12 horas de trabajo, me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo solo para demostrar algo a una familia que quizás nunca lo apreciaría. Pero entonces recordaba que no lo hacía por ellos, lo hacía por mí, por todas las ideas que tenía atrapadas, por la visión de una empresa moderna y adaptable que pudiera prosperar en un mundo globalizado. Cuando surgió la oportunidad de adquirir Manufacturas García, fue casi por casualidad. Estábamos buscando expandir nuestra capacidad de producción textil cuando Miguel me trajo la noticia. Una empresa familiar valenciana con buena reputación estaba buscando compradores, discretamente.
No me digas que es Manufacturas García, dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Miguel asintió. ¿La conoces? Durante un momento, consideré revelarlo todo, explicar que esa era la empresa de mi familia. Pero algo me detuvo. Si mi padre estaba vendiendo sin siquiera consultarme, quizás era momento de que ambos aprendiéramos una lección sobre transparencia. Conozco sus productos, respondí simplemente. Hagamos una oferta. Las negociaciones fueron manejadas enteramente por Miguel y el equipo legal. Me mantuve deliberadamente al margen, sabiendo que mi padre nunca sospecharía que su hija menor, a quien consideraba ajena al mundo empresarial real, estaba detrás de Grupo Horizonte. Cuando finalmente firmó los papeles, vendiendo la empresa que había dirigido durante décadas, no tenía idea de que estaba entregándola a las manos de la persona que siempre había subestimado. Y así llegamos a aquella cena de Nochebuena, con mi padre presumiendo de un trato que creía magistral, sin saber que yo había estado un paso por delante durante todos estos años. No era venganza lo que buscaba al revelar la verdad, era reconocimiento. Quería que vieran por fin que sus suposiciones sobre mí habían sido erróneas desde el principio. Creciendo en la casa de los García Mendoza, nunca fui la hija favorita. En realidad, no podía ser la favorita porque no había competencia. Era la única hija, la menor de 3 hermanos, nacida 7 años después de Carlos cuando mis padres ya no esperaban tener más hijos. Una sorpresa inesperada, solía decir mi madre con una sonrisa tensa, como disculpándose por mi existencia. Desde pequeña aprendí a reconocer las diferencias en cómo nos trataban. Cuando Javier traía calificaciones decentes del colegio, Jesuitas de Valencia, mi padre organizaba una cena especial. Cuando yo traía sobresalientes, recibía un «es lo mínimo que esperamos de ti», mientras mi padre continuaba leyendo El Levante sin levantar la vista. Las paredes del pasillo principal estaban decoradas con fotografías de mis hermanos en competiciones deportivas, graduaciones y eventos empresariales. Mis logros académicos, mis premios de debate, mi graduación con honores, parecían evaporarse en el aire, indignos de ser enmarcados. Las vacaciones de verano en la casa de Denia marcaban aún más estas diferencias. Mi padre llevaba a Javier y Carlos a pescar en el pequeño barco familiar, un Rodman que había comprado para los chicos. Yo me quedaba en la casa con mi madre, aprendiendo a preparar paella y otros platos tradicionales valencianos, que según ella, necesitaría saber para cuando tuviera mi propia familia. Cuando pedía acompañarlos en el barco, mi padre suspiraba como si le estuviera pidiendo escalar el Everest. Lucía, el mar no es lugar para una chica. Además, ¿qué harías allí? Javier y Carlos están aprendiendo cosas de hombres. A los 16 años, cuando expresé mi deseo de estudiar empresariales, mi padre soltó una carcajada que aún resuena en mis oídos. ¿Tú? ¿Empresariales? Mejor estudia algo más adecuado, como magisterio o enfermería. Su tono dejaba claro que no me veía capaz de manejar el mundo de los negocios, ese territorio que él consideraba exclusivamente masculino. Mi madre, siempre mediadora, intervino. Antonio, la niña es lista, déjala intentarlo al menos. Que lo intente si quiere, concedió él, pero que no espere que la ponga al frente de nada importante en la empresa. A pesar de su escepticismo, ingresé en la Universidad de Barcelona. Lejos de Valencia, lejos de la sombra constante de las expectativas familiares, pude finalmente respirar y descubrir quién era realmente. Me gradué con las mejores calificaciones de mi promoción y conseguí una beca para un máster en comercio internacional. Cuando volví a casa con mi diploma, esperando al menos un reconocimiento tácito de mi esfuerzo, me encontré con la misma indiferencia de siempre. La cena familiar de aquel domingo de mi regreso fue particularmente dolorosa. Mi madre había preparado mi plato favorito, arroz al horno, como pequeña celebración. Pero la conversación rápidamente se centró en el nuevo contrato que Javier había negociado con una cadena hotelera de Benidorm. Este chico tiene madera de empresario,
proclamó mi padre levantando su copa. Heredó mi instinto para los negocios. Carlos, no queriendo quedarse atrás, mencionó cómo había reorganizado el departamento de producción, ahorrando costes significativos. Los hermanos García, continuando el legado, brindó mi padre, orgulloso. Yo permanecí en silencio, moviendo el arroz en mi plato sin realmente comer. Cuando finalmente mencioné que había recibido ofertas de varias multinacionales, incluyendo una en Madrid, mi padre apenas reaccionó. Madrid está lejos. Fue su único comentario. No hubo preguntas sobre el puesto, el salario, las responsabilidades, nada. Más tarde esa noche, encontré a mi madre en la cocina, limpiando los últimos platos. «No te lo tomes a pecho, hija», me dijo en voz baja. «Tu padre es de otra generación. Le cuesta entender que una mujer pueda destacar en los negocios». «No es solo eso, mamá. Ni siquiera me da la oportunidad de demostrar lo que valgo. Al menos podría dejarme intentarlo en la empresa familiar». Mi madre secó sus manos y me abrazó, algo raro en ella. «Quizás sea mejor así. Fuera podrás construir algo propio, sin la sombra de tu padre y tus hermanos». Sus palabras resultaron proféticas, aunque de una manera que ninguna de las dos podía imaginar entonces. Acepté el puesto en Madrid, en una consultora internacional. Los primeros meses fueron duros. Nueva ciudad, nuevo trabajo, lejos de todo. Lo familiar. Compartía un piso pequeño en Lavapiés con dos chicas que apenas veía debido a nuestros horarios incompatibles. Las llamadas semanales a casa se volvieron cada vez más espaciadas y superficiales. «¿Cómo va todo por Madrid?», preguntaba mi madre, su voz teñida de preocupación genuina. «Bien. Mucho trabajo, pero estoy aprendiendo». Tu padre pregunta. «¿Por ti?», mentía a veces, sabiendo que probablemente ni siquiera había notado mi ausencia más allá de un asiento vacío en la mesa dominical. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de paciencia. En Navidad, en Semana Santa, en algún cumpleaños ocasional, volvía a Valencia para encontrarme con la misma dinámica de siempre. Mis hermanos dominaban las conversaciones con sus historias sobre la empresa, algunas exageradas, otras directamente heredadas de los contactos y la posición de mi padre. Mis contribuciones, mis experiencias en proyectos internacionales, mis ideas sobre nuevos mercados eran recibidas con asentimientos educados antes de que alguien, generalmente Javier, cambiara rápidamente de tema. «Muy interesante tu trabajo. En Madrid, Lucía, pero no adivinarás quién vino ayer a la fábrica». Y así, mi voz quedaba nuevamente silenciada. Esta constante desestimación alimentó una determinación silenciosa dentro de mí. Me negué a permitir que su dismisión definiera mi valor. Cada vez que mi padre me decía, entre bromas que no tenían gracia, que yo no estaba hecha para el liderazgo o que mi lugar estaba en segundo plano, convertía ese dolor en motivación. Trabajaba más duro, aprendía más rápido, me arriesgaba más que cualquiera de mis colegas. Los fines de semana, cuando otros salían a disfrutar de la vibrante vida nocturna madrileña, yo estudiaba tendencias de mercado, analizaba potenciales inversiones y poco a poco iba dando forma a lo que eventualmente se convertiría en Grupo Horizonte. Hubo momentos de duda, por supuesto. Noches en que, exhausta y sola en mi apartamento, me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo. Si algún día mi padre me miraría con el mismo orgullo con que miraba a mis hermanos. Si alguna vez Javier y Carlos me verían como una igual, no como la hermanita a quien había que explicarle las cosas simples. Pero entonces recordaba las palabras de mi profesora de estrategia empresarial en Barcelona, una mujer que había construido su carrera en un mundo dominado por hombres. El mejor reconocimiento no es el que te dan, es el que te ganas, y nadie puede negarte. Y así seguí adelante, construyendo mi camino en silencio, pero con determinación. Cuando finalmente fundé oficialmente Grupo Horizonte, no compartí la noticia con mi familia, no por miedo a su reacción, sino porque quería esperar al momento adecuado, cuando mis logros fueran tan evidentes que ni siquiera mi padre pudiera minimizarlos. Por eso,
cuando él anunció orgullosamente en aquella cena de Nochebuena que había vendido la empresa familiar y me había excluido deliberadamente de los beneficios, no me sorprendió. Era consistente con toda una vida de ser ignorada, subestimada, colocada en los márgenes de la historia familiar. Lo que sí le sorprendió a él, sin embargo, fue descubrir que la hija que había menospreciado durante años había construido algo lo suficientemente fuerte como para superar su imperio. Esa noche en la mesa no fue la primera vez que me sentí invisible, pero sí fue la primera vez que me permití dar un paso al frente y ocupar completamente el centro del escenario, iluminada por una luz que ya no podían ignorar. El silencio, que siguió a mi revelación, se extendió por la mesa como una densa niebla invernal. Los villancicos que sonaban de fondo desde el equipo de música parecían ahora fuera de lugar, casi irónicos con su alegría despreocupada. Mi padre sostenía mi tarjeta de visita entre sus dedos, examinándola como si fuera un objeto extraño caído del cielo. Su rostro, normalmente dominante y seguro, mostraba una expresión que nunca había visto. Estaba desconcertado, vulnerable, quizás incluso herido. Mi madre fue la primera en romper aquel silencio insoportable. «Lucía, cariño, ¿por qué no nos habías contado nada?» Su voz sonaba pequeña, como si temiera la respuesta. Tomé un sorbo de vino antes de responder, consciente de que cada palabra que dijera ahora quedaría grabada en la memoria familiar para siempre. ¿Me habríais escuchado si lo hubiera hecho? Miré a cada uno de ellos, deteniendo mi mirada finalmente en mi padre. Cada vez que intentaba hablar de negocios en esta mesa, mis ideas eran descartadas o, peor aún, ignoradas. ¿Por qué compartir mis éxitos con quienes nunca creyeron en mis capacidades? Carlos, siempre el primero en reaccionar impulsivamente, golpeó la mesa con la palma de su mano. «Esto es absurdo. ¿Estás diciendo que has estado jugando a los empresarios todo este tiempo solo para darnos una lección? ¿Te das cuenta de lo infantil que suena eso?» «No, Carlos. He estado construyendo una empresa exitosa mientras vosotros asumíais que era incapaz de ello». Mantuve mi voz tranquila, contrastando con su arrebato. La diferencia es que yo nunca necesité presumir de cada pequeño logro para sentirme válida. Javier, siempre más calculador, entrecerraba los ojos analizando la situación. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, recalculando su posición ante este nuevo escenario. «Si lo que dices es cierto», comenzó, enfatizando el sí con evidente escepticismo, «¿por qué comprar precisamente Manufacturas García? Hay decenas de empresas textiles en Valencia. ¿Por qué la nuestra?» «Porque era una buena inversión», respondí con sencillez. «Una empresa sólida, con buena reputación y potencial de crecimiento internacional. El tipo de adquisición que cualquier grupo empresarial en expansión consideraría atractiva». Mi padre, que había permanecido inusualmente callado, finalmente levantó la mirada de mi tarjeta. Sus ojos, aquellos ojos marrones que tanto se parecían a los míos y que tantas veces me habían mirado con desaprobación, ahora mostraban una mezcla de emociones contradictorias. ¿Todo esto ha sido para demostrar algo, Lucía? ¿Para vengarte porque no te di el lugar que creías merecer? Su voz sonaba extrañamente vieja, cansada. Respiré hondo. Era tan propio de él reducir todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, a un simple acto de rebeldía infantil. No, papá. Todo esto ha sido para construir algo propio, algo que refleje mi visión y mis valores. Que haya terminado comprando Manufacturas García es casi una ironía del destino. Hice una pausa antes de añadir. Aunque debo admitir que la expresión «en tu cara», cuando lo has descubierto, ha sido un pequeño bonus que no esperaba. Mi madre ahogó una risa nerviosa, tapándose inmediatamente la boca como si hubiera cometido una indiscreción. Mi padre la miró con reproche. El ambiente en el comedor había vuelto denso, casi irrespirable. Los platos de cordero asado a medio terminar se enfriaban, olvidados. La botella de Rioja, orgullo de la bodega personal de mi padre, permanecía abierta, pero ya nadie bebía. ¿Y ahora qué?
Preguntó finalmente Javier, siempre práctico. ¿Vas a despedirnos a todos? ¿Es esa tu gran venganza? No tengo ningún interés en venganzas, Javier. Las decisiones que tome serán estrictamente profesionales, basadas en lo que sea mejor para la empresa y sus empleados. Mi padre se levantó abruptamente, su silla arrastrándose con un chirrido contra el suelo de mármol. Sin decir palabra, salió del comedor en dirección a su despacho. Escuchamos la puerta cerrarse con más fuerza de la necesaria. «Deberías hablar con él», dijo mi madre, mirándome con ojos suplicantes. Esto ha sido un golpe muy duro para su orgullo. «Su orgullo», repetí, dejando que las palabras se asentaran. Siempre se ha tratado de su orgullo, ¿verdad? Nunca de lo que yo pudiera sentir, de mis capacidades, de mis sueños. Mi madre extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Era un gesto raro en ella, que siempre había sido reservada en sus muestras de afecto. «Lucía, te conozco. No eres cruel. Ve a hablar con él». Dudé un momento. Parte de mí quería mantener la dignidad y marcharse, dejar que mi padre procesara la noticia a su manera, pero otra parte, quizás la niña pequeña que siempre había buscado su aprobación, me empujó a levantarme y dirigirme hacia el despacho. Antes de salir del comedor, me giré hacia mis hermanos. Por cierto, la oferta que firmó papá incluye una cláusula de continuidad para todo el personal directivo, incluidos vosotros dos. Vuestros puestos están seguros, si es eso lo que os preocupa. El alivio en sus rostros fue tan evidente que casi resultó cómico. Incluso en este momento de shock familiar, su principal preocupación seguía siendo su propio bienestar. El despacho de mi padre siempre me había intimidado cuando era niña. Aquel espacio solemne con estanterías de roble llenas de libros que nadie leía, el gran escritorio tallado que había pertenecido a mi abuelo, las fotografías enmarcadas de él estrechando manos con políticos locales y empresarios importantes. Era su santuario, su fortaleza, el lugar donde tomaba las decisiones que afectaban a todos sin consultar a nadie. Llamé suavemente antes de entrar, una cortesía que él raramente mostraba con los espacios de los demás. No esperé respuesta. Sabía que no la habría. Lo encontré de pie junto al ventanal que daba al pequeño jardín trasero, ahora oscuro y silencioso bajo la noche invernal. Sostenía un vaso de coñac en la mano, su bebida para las ocasiones especiales o los momentos difíciles. Por su postura rígida, supe que me había oído entrar, aunque no se giró para mirarme. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto, Lucía? Su voz sonaba extrañamente tranquila. No es descubrir que mi hija ha estado construyendo un imperio empresarial en secreto. No es saber que ahora eres mi jefa, técnicamente hablando. Hizo una pausa, dando un pequeño sorbo a su coñac. Lo más difícil es darme cuenta de que nunca te conocí realmente, de que la imagen que tenía de ti, de mi pequeña Lucía, era completamente errónea. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había anticipado ira, indignación, quizás incluso amenazas, pero no esta admisión de fracaso personal. Tú nunca quisiste conocerme, papá, respondí, acercándome unos pasos. Decidiste quién era yo antes de darme la oportunidad de mostrártelo. Finalmente se giró para mirarme, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que realmente me veía. No a la niña que creía que era, no a la versión disminuida que él había construido en su mente, sino a la mujer en la que me había convertido. Siempre fuiste tan diferente a tus hermanos, dijo, como si eso explicara todo. Tan independiente, tan obstinada. Desde pequeña cuestionabas todo, nunca te conformabas con las respuestas fáciles. Eso debería haberte enorgullecido, no molestado. Asintió lentamente, como procesando la idea. Quizás tienes razón. Quizás me asustaba lo que no entendía. En los días que siguieron a aquella reveladora cena de Nochebuena, el shock dentro de la familia no se disipó rápidamente.
Era como si una bomba hubiera explotado en los cimientos de la casa García Mendoza, y todos estuviéramos intentando entender cómo encajaban ahora las piezas en esta nueva realidad. Mi padre, tras nuestra conversación en su despacho, se había retirado a un silencio pensativo. Ya no era el silencio orgulloso y distante al que estaba acostumbrada, sino algo más profundo, más reflexivo. Lo encontraba a veces en el jardín, contemplando los naranjos que él mismo había plantado décadas atrás, con una mirada que parecía perdida en algún punto entre el pasado y el futuro. Javier fue el primero en acercarse a mí, apenas 2 días después de Navidad. Me llamó a mi hotel en Valencia. Me había negado a quedarme en la casa, familiar después de aquella noche, y me invitó a tomar un café en la Plaza de la Reina. El contraste no podía ser mayor. La catedral iluminada, los turistas tomando fotos, los lugareños disfrutando del suave invierno mediterráneo, y nosotros dos, sentados incómodamente, intentando navegar nuestra nueva relación. He estado revisando los informes anuales de Grupo Horizonte. Comenzó, removiendo su café con demasiada meticulosidad. Impresionante crecimiento en los últimos 3 años. Gracias, respondí, sorprendida por el cumplido. No recordaba la última vez que Javier había reconocido algo positivo sobre mí. Lo que no entiendo es por qué el secretismo, Lucía. Somos familia, después de todo. Su tono intentaba sonar herido, pero detecté el cálculo detrás de sus palabras. Javier siempre había sido el político de la familia, el que sabía cómo manipular una situación para su beneficio. ¿Verdad quieres que responda a eso, Javier? ¿Cuántas veces me has interrumpido cuando intentaba hablar de negocios? ¿Cuántas de mis ideas has descartado sin siquiera considerarlas? Se removió incómodo en su silla. Éramos jóvenes, Lucía. Las cosas cambian. Exacto. Las cosas cambian. Y ahora estamos aquí. El verdadero motivo de su acercamiento no tardó en revelarse. Quería asegurarse de que su posición en la empresa estaba a salvo, que los planes de su jubilación anticipada, con el dinero que esperaba recibir de la venta, seguían en pie. Te seré sincera, le dije mirándole directamente a los ojos. No tengo interés en vengarme ni en castigar a nadie, pero tampoco creo en entregar posiciones de poder solo por lazos familiares. Tendrás que demostrar tu valor para Grupo Horizonte, igual que cualquier otro directivo. Se marchó con una sonrisa tensa y la promesa de ponernos al día pronto. Una frase que en nuestra familia siempre había significado: te veré cuando sea inevitable. Carlos, predeciblemente, tomó un enfoque diferente. No buscó una reunión privada, ni intentó razonar conmigo. En su lugar, apareció en las oficinas de Grupo Horizonte en Madrid, sin previo aviso, atravesando la recepción como si le perteneciera y exigiendo verme. Mi asistente, Marta, una mujer eficiente y discreta que había estado conmigo desde los inicios, me llamó con voz ligeramente alarmada. Hay un señor García Mendoza en recepción. Dice ser tu hermano y que no se marchará hasta hablar contigo. Suspiré, posponiendo mentalmente la videoconferencia que tenía programada con nuestros socios en Bogotá. Hazle pasar, por favor. Carlos entró en mi despacho como un toro en una plaza, todo energía contenida y territorialidad. Se detuvo, un momento para observar el espacio. Amplio, luminoso, con vistas al Paseo de la Castellana, decorado con un gusto minimalista pero cálido que reflejaba mi personalidad. Tan diferente del despacho recargado y tradicionalista de nuestro padre. Así que esto es Grupo Horizonte, dijo, dejándose caer en una de las sillas frente a mi escritorio sin esperar invitación. Bonito lugar. Imagino que te habrá costado una fortuna. Buenos días a ti también, Carlos, respondí manteniendo mi compostura. ¿A qué debo el placer? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en mis papeles sin ningún reparo. Vamos a dejarnos de juegos, Lucía. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Quiero saber qué planes tienes para Manufacturas García, para nosotros. Los planes para la empresa se anunciarán formalmente en enero, cuando la adquisición sea oficial,
y serán comunicados a todo el personal al mismo tiempo. No me vengas con evasivas corporativas. Soy tu hermano, por el amor de Dios. Y yo soy la CEO de Grupo Horizonte, respondí con calma. Las decisiones que tome serán profesionales, no personales. Su rostro enrojeció, un signo claro de que su famoso temperamento estaba a punto de explotar. ¿Así es como va a ser? ¿Te has pasado años planeando este momento, esperando a que papá bajara la guardia para atacar? Carlos, no he atacado a nadie. He hecho una adquisición empresarial perfectamente legítima. Que resulte ser la empresa familiar es una coincidencia, que ni yo misma esperaba. ¿Coincidencia? Se levantó de un salto, paseándose por mi despacho como un animal enjaulado. Nada de lo que haces es coincidencia, Lucía. Siempre has sido la calculadora de la familia, la que observa y espera. ¿Crees que no me daba cuenta de cómo nos mirabas a Javier y a mí durante las cenas familiares? ¿Con esa expresión de superioridad? Sus palabras me sorprendieron. Nunca había imaginado que mis hermanos fueran tan conscientes de mis sentimientos, que mi aparente invisibilidad fuera en realidad una presencia que les incomodaba. No era superioridad, Carlos. Era frustración. Frustración por no ser escuchada, por ser tratada como si mis ideas no tuvieran valor. Se detuvo un momento, estudiándome como si me viera por primera vez. ¿Y ahora qué? ¿Vas a despedirnos? ¿A humillarnos frente a los empleados que siempre nos han respetado? Mis decisiones no se basarán en viejos rencores familiares, sino en lo que sea mejor para el futuro de ambas empresas. Se quedó en silencio un momento, procesando mis palabras. Luego, con un movimiento brusco, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Papá siempre dijo que eras diferente, que no encajabas en el molde García. Supongo que tenía razón, aunque no de la manera que él pensaba. Después de su partida, me quedé mirando por la ventana hacia el bullicio de Madrid, reflexionando sobre sus palabras. Era cierto, nunca había encajado en el molde familiar. Pero ahora comprendía que eso no era una debilidad, como siempre me habían hecho sentir, sino mi mayor fortaleza. En los días siguientes, me concentré en la transición. Viajé a Valencia para reunirme con el equipo directivo de manufacturas, García, muchos de los cuales llevaban décadas en la empresa y habían sido testigos de mi crecimiento. Algunos me recordaban corriendo por los pasillos de la fábrica cuando era niña. Otros me habían visto luchar por ser tomada en serio en las pocas reuniones a las que mi padre me había permitido asistir. Pilar Rodríguez, la jefa de recursos, humanos que llevaba con la empresa desde antes de mi nacimiento, me recibió con un abrazo sorprendentemente cálido. Siempre supe que llegarías lejos, Lucía, me dijo con una sonrisa que arrugaba los extremos de sus ojos. Tenías esa mirada, ¿sabes? La misma que tenía tu abuelo cuando fundó esta empresa. Esa determinación tranquila que mueve montañas sin hacer ruido. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. En medio de todo el drama familiar, había olvidado que existían personas que habían visto mi potencial incluso cuando yo misma dudaba. La reunión con los empleados fue mejor de lo que había anticipado. Había temido resistencia, resentimiento incluso, por ser la hija que regresaba para tomar el control. En su lugar, encontré profesionales preocupados por su futuro, ansiosos por entender qué significaría esta adquisición para sus vidas. No estoy aquí para desmantelar lo que habéis construido, les aseguré desde el pequeño estrado del comedor de la fábrica, donde todos se habían reunido para escucharme. Estoy aquí para expandirlo, para llevarlo más allá de las fronteras que siempre nos han limitado. Les hablé de mis planes para modernizar la producción, de las oportunidades en mercados latinoamericanos, de cómo su experiencia y conocimiento serían fundamentales para esta nueva etapa. No mencioné a mi padre ni el drama familiar. Esto no se trataba de mí, ni de mi vindicación personal. Se trataba del futuro de más de 200 familias que dependían de la empresa para su sustento. Al final de la presentación, el jefe de producción
Un hombre fornido que había comenzado como operario cuando yo aún estaba en la escuela primaria, levantó la mano. «Señorita García», comenzó, utilizando el tratamiento formal que siempre me había parecido extraño viniendo de personas que me habían visto crecer. «Habla usted de expansión internacional, de nuevas tecnologías. ¿Está segura de que una empresa tradicional como la nuestra puede adaptarse a esos cambios?» Era la pregunta que esperaba, la misma duda que mi padre había usado como escudo contra mis ideas durante años. «Valencia tiene una tradición textil que se remonta a siglos», respondí, mirándole directamente. «Pero esa tradición no ha sobrevivido por mantenerse estática, sino por adaptarse. Los telares manuales dieron paso a la maquinaria industrial, los tintes naturales a los sintéticos. Cada generación ha traído su propia revolución, y esta no será diferente». Cuando enero dio paso a febrero y la adquisición se hizo oficial, decidí organizar una cena. No para la familia García Mendoza, sino para el equipo que me había ayudado a construir Grupo Horizonte desde sus humildes inicios. Reservé un espacio privado en El Deseo, un restaurante en el barrio de Salamanca, conocido por su fusión de cocina mediterránea y latinoamericana, un guiño sutil a nuestra estrategia de expansión. Miguel, Ana, Laura, Rodrigo, Marta y los demás directivos que habían confiado en mi visión cuando Grupo Horizonte no era más que una idea ambiciosa escrita en servilletas de papel durante largas noches de planificación. Todos estaban allí. También había invitado a Isabel, mi primera inversora, y a un puñado de empleados clave que habían estado con nosotros desde el principio. El ambiente era radicalmente diferente al de aquella tensa cena de Nochebuena. Las conversaciones fluían, libremente, las risas eran genuinas, y había un sentimiento palpable de camaradería y logro compartido. Nadie intentaba acaparar el protagonismo ni menospreciar las contribuciones de los demás. Era un grupo de profesionales que se respetaban mutuamente, unidos no por lazos sanguíneos, sino por una visión común. «Por Lucía», brindó Miguel levantando su copa de cava catalán, que nos convenció de que podíamos competir con los grandes cuando éramos apenas un puñado de soñadores en un coworking de Malasaña. «Y por Miguel», contraataqué con una sonrisa, que tuvo el valor de dejar un puesto seguro en un banco para unirse a nuestra aventura. Ana, siempre la más emotiva del grupo, añadió: «Por todos nosotros, por las noches sin dormir, los fines de semana trabajando, las dudas y los miedos que superamos juntos». Mientras observaba sus rostros iluminados por la cálida luz de las velas, sentí una oleada de gratitud tan intensa que me dejó sin palabras por un momento. Estas personas habían creído en mí cuando mi propia familia no lo hacía. Habían visto valor en mis ideas, potencial en mi liderazgo. Nunca me habían hecho sentir que mi género o mi juventud eran obstáculos, sino ventajas que aportaban perspectivas frescas. La cena avanzó entre anécdotas de los primeros días, recuerdos, de contratiempos superados y planes para el futuro. Isabel, siempre con visión estratégica, me apartó un momento mientras los demás se entregaban a una acalorada discusión sobre el mejor lugar para abrir nuestra próxima oficina. «Estoy orgullosa de ti, Lucía», me dijo, su acento valenciano acentuándose como siempre que hablaba de temas personales, y no solo por el éxito empresarial. Conozco lo suficiente de tu historia familiar para saber lo difícil que debe haber sido. Asentí, agradecida por su comprensión. Isabel era la única persona del grupo a quien le había confiado algunos detalles sobre mi complicada relación con mi padre y hermanos. ¿Has hablado con ellos desde Navidad?, preguntó, siempre directa. «Con mi padre, brevemente. Vino a la oficina hace una semana». Hice una pausa, recordando aquel encuentro. Fue civilizado. Creo que está intentando procesar todo esto a su manera. No le conté todos los detalles de aquella reunión. Cómo mi padre había entrado en mi despacho con la misma autoridad que siempre proyectaba, pero con una nueva incertidumbre en los ojos. Cómo me había pedido, no exigido, que le explicara cómo había construido Grupo Horizonte y cómo, por primera vez en mi vida adulta,
Me había escuchado realmente mientras le contaba el viaje de los últimos 5 años. Es un hombre orgulloso, había dicho al final, pero no estúpido. Reconozco cuando alguien ha hecho algo. Impresionante. Viniendo de Antonio García Mendoza, aquello era prácticamente una efusiva felicitación. ¿Y qué pasará con tus hermanos?, continuó Isabel, trayéndome de vuelta al presente. Javier se quedará como director comercial, al menos por ahora. Tiene buenos contactos y conoce el mercado local mejor que nadie. Tomé un sorbo de mi copa antes de añadir: Carlos necesitará demostrar que puede adaptarse a la nueva dirección. Le he ofrecido un periodo de prueba de 6 meses. Isabel asintió, aprobando mi enfoque. Negocios son negocios, incluso cuando hay familia involucrada. Quizás especialmente cuando hay familia involucrada. Cuando regresamos a la mesa principal, la conversación había derivado hacia planes personales. Laura acababa de comprarse un pequeño apartamento cerca del Retiro. Rodrigo estaba considerando adoptar un perro. Ana y su pareja planeaban una boda sencilla para el verano. Vida real, planes cotidianos, sueños que iban más allá del próximo trimestre fiscal o la siguiente adquisición estratégica. Me di cuenta entonces de algo que había estado pasando por alto en mi obsesión por demostrar mi valía. Estos 5 años construyendo Grupo Horizonte no habían sido solo un medio para un fin, una forma de vindicarme frente a mi familia. Habían sido valiosos por sí mismos. Había creado algo significativo. No solo una empresa exitosa, sino una comunidad de personas que trabajaban juntas con propósito y respeto mutuo. ¿En qué piensas?, me preguntó Rodrigo, notando mi momentáneo ensimismamiento. ¿Tienes esa mirada que pones cuando estás tramando alguna estrategia revolucionaria? Sonreí, volviendo al momento presente. Estaba pensando en lo afortunada que soy, de teneros a todos vosotros, de haber encontrado mi camino a pesar de los obstáculos. ¿Obstáculos?, bromeó Laura. ¿Te refieres a fundar una empresa desde 1900 mientras mantenías un trabajo a tiempo completo y lo ocultabas a tu familia? Yo lo llamaría locura, no obstáculos. Todos rieron, y me uní a ellos de buena gana. Visto en retrospectiva, había sido una locura, una hermosa locura que me había llevado exactamente donde necesitaba estar. La velada se extendió hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del restaurante, entre abrazos y promesas de reunirnos pronto, sentí una paz interior que había estado buscando durante años. La validación que tanto había anhelado de mi familia ya no parecía tan crucial. Había encontrado mi propia tribu, personas que me valoraban por lo que era, no por lo que esperaban que fuera. De camino a casa, mientras el taxi atravesaba las calles de Madrid ahora más tranquilas, mi teléfono vibró, con un mensaje. Era de mi madre. Tu padre me ha contado sobre vuestra reunión. Está más orgulloso de lo que admitirá. Yo siempre lo estuve. Te quiero, hija. Las lágrimas nublaron mi visión por un momento. No eran lágrimas de tristeza, ni de reivindicación, sino de algo más complejo y sanador. Quizás, después de todo, los puentes no estaban completamente quemados. Quizás, con el tiempo, podríamos construir una nueva relación, no basada en expectativas patriarcales o tradiciones obsoletas, sino en el respeto mutuo y la aceptación. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo de integración de Momesiento Manufacturas García en la estructura de Grupo Horizonte. Era un proceso delicado que requería respetar la herencia de la empresa familiar mientras la preparábamos para su evolución. Pasaba 3 días en Valencia y 4 en Madrid, en un ritmo agotador pero estimulante. Fue durante una de esas semanas en Valencia cuando mi padre me invitó a almorzar. Elegimos un pequeño restaurante junto al puerto, lejos de la casa familiar y de las oficinas de la empresa, en terreno neutral. Estuve revisando los informes financieros de Grupo Horizonte, me dijo después de que nos sirvieran el arroz, tuna banda, especialidad de la casa. Impresionante crecimiento año tras año, especialmente para una empresa tan joven. Gracias, respondí,
todavía no acostumbrada a recibir cumplidos de él. Hemos trabajado duro. Lo sé. Hizo una pausa, como reuniendo valor, y me doy cuenta de que yo quizás no vi lo que tenía delante, el potencial que siempre tuviste. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Antonio García Mendoza, era lo más cercano que obtendría. Todos cometemos errores, papá, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Yo también podría haber manejado las cosas de otra manera. Asintió lentamente, aceptando esta pequeña rama de olivo que le ofrecía. Lo importante es que ahora estamos aquí y que Manufacturas García tiene un futuro, aunque no sea exactamente el que imaginé. Será mejor, le aseguré. Diferente, pero mejor. Mientras comíamos en un silencio más cómodo del que habíamos compartido en años, miré por la ventana, hacia el Mediterráneo, ese mar que había sido testigo de tantas historias de la costa valenciana. Pensé en mi abuelo, fundando una pequeña empresa textil en tiempos difíciles, en mi padre, expandiéndola con determinación y métodos tradicionales, y ahora en mí, llevándola hacia territorios inexplorados. 3 generaciones, 3 visiones, diferentes, pero un hilo conductor que nos unía a pesar de todo. Tal vez esa era la verdadera herencia familiar. No la empresa en sí, sino la determinación, el empuje, la capacidad de construir algo significativo. ¿Sabes qué?, dijo mi padre, interrumpiendo mis pensamientos. Creo que tu abuelo estaría orgulloso. Él siempre decía que los tiempos cambian y que los negocios deben cambiar con ellos. Yo fui quien se resistió a esa idea, no él. Sonreí, sintiendo una conexión inesperada con aquel abuelo emprendedor que apenas había conocido. Me hubiera gustado hablar más con él sobre negocios. A él también, respondió mi padre, con una sonrisa melancólica. Siempre decía que tenía sus ojos. No solo el color, sino la mirada. La forma de observar el mundo como si estuvieras calculando cómo mejorarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi padre realmente me veía, no como la hija que no encajaba en sus expectativas, sino como una continuación de un legado familiar que era más rico y complejo de lo que ambos habíamos reconocido. Al final, quizás eso era lo que siempre había buscado. No la victoria sobre mi familia, sino mi justo lugar dentro de ella, en mis propios términos, con mi propia voz, construyendo mi propio camino, pero reconociendo las raíces que me habían dado la fuerza para crecer.